Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a resolver un problema que ejemplifica la aplicación de la primera ley de Newton. La primera ley de Newton establece que si la sumatoria total de las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo es igual a cero, entonces dicho cuerpo se mantendrá en reposo si originalmente estaba en reposo, o, de lo contrario, se mantendrá en movimiento a velocidad constante en línea recta si originalmente se encontraba en movimiento. Para el caso de los problemas bidimensionales, la primera ley de Newton la escribimos de la siguiente manera. La sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la resultante en X, que es igual a cero. Y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la resultante en Y, que va a ser igual a cero. Utilicemos estas dos ecuaciones para resolver el siguiente ejercicio. El cable ABC tiene una longitud de 5 metros. Determine la posición X y la tensión desarrollada en ABC requerida para equilibrar el saco de 100 kilogramos. Desprecie el tamaño de la polea en B. Bien, como se puede observar en la figura, ABC es un único cable, lo que significa que a todo lo largo de su longitud la tensión desarrollada es la misma, debido a que los cables son elementos de una sola fuerza y solo pueden trabajar a tensión. Voy a representar en un diagrama de cuerpo libre la tensión en las porciones AB y BC del cable. Este vector me va a representar la tensión en la porción AB del cable. Le voy a llamar tensión AB. Por su parte, este vector me va a representar la tensión en la porción BC del cable. Le voy a llamar tensión BC. El ángulo con respecto a la horizontal que existe entre la porción AB del cable le voy a llamar teta. Mientras que al ángulo que existe entre la porción BC del cable y la horizontal le voy a llamar gamma. Además, necesito representar también con un vector el peso del saco. Así que dibujamos este vector que me va a representar un peso de 981 newtons. Procedamos ahora a sustituir la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 para el diagrama de cuerpo libre que acabo de dibujar. Como se puede observar, la tensión BC tiene una componente positiva en X y positiva en el eje Y. Por su parte, la tensión AB tiene una componente negativa en X y positiva en Y. Finalmente, el peso del saco únicamente tiene una componente sobre el eje Y dirigida hacia abajo. Además, debido a que referí ambos ángulos con respecto a la horizontal, entonces las componentes en X, tanto de la tensión BC como de la tensión AB, estarán definidas por la función coseno, mientras que, por su parte, la componente en Y estará definida por la función seno. Escribimos entonces
Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. La componente en X de TBC es positiva. Tensión BC, coseno de gamma, menos, debido a que la componente en X de la tensión AB es negativa, tensión AB, coseno de teta, es igual a 0. Son los dos únicos vectores que yo tengo sobre el eje X. En esta ecuación tengo 4 incógnitas. La tensión BC, el ángulo gamma, la tensión AB y el ángulo teta. Sin embargo, yo sé que tanto la tensión BC como la tensión AB tienen el mismo valor debido a que es un solo cable. Así que yo voy a sustituirlas por una única tensión T. Ponemos tensión coseno de gamma menos la tensión coseno de teta va a ser igual a 0. Al pasar sumando este término de la ecuación del lado derecho del igual, obtengo tensión coseno de gamma va a ser igual a tensión coseno de teta. Es decir, que el coseno de gamma es igual al coseno de teta. ¿Qué significa esta igualdad? Que el ángulo gamma necesariamente es el mismo que el ángulo teta. Pasemos ahora con la sumatoria de fuerzas en Y igual a la resultante en Y, es decir, 0. Como se comentó anteriormente, la tensión BC y la tensión AB tienen una componente en Y positiva, mientras que el peso únicamente tiene una componente en Y negativa. Es decir, tensión BC seno de gamma más tensión AB seno de teta menos 981 va a ser igual a 0. Como yo sé que la tensión de BC es la misma que la tensión AB, entonces voy a hacer la sustitución de la variable T. De la misma forma, debido a que yo sé que el ángulo gamma es igual al ángulo teta, voy a hacer la sustitución por un único ángulo teta. Es decir, T seno de teta más T seno de teta igual a 981. Es decir, 2T seno de teta va a ser igual a 981. Si yo despejo la tensión del cable, tendría que la tensión va a ser igual a 981 entre 2 seno de teta. Bien, a esta le voy a llamar mi ecuación número 1. No la puedo resolver todavía debido a que tengo una ecuación con dos incógnitas, a saber, t y teta. ¿Cómo voy a hallar este ángulo teta? Para obtener teta voy a realizar un diagrama en donde yo dibuje las condiciones geométricas de mi sistema. Veamos. Esta línea me representa la porción AB del cable. Esta línea me va a representar
la porción BC del mismo cable. A la longitud del cable AB le voy a llamar LAB. Mientras que a la longitud de la porción BC del cable le voy a llamar LBC. A su vez, esta línea me va a representar la distancia de 0.75. 0.75. Voy a unir los extremos de estas dos líneas. Y también voy a dibujar mis ángulos. Como mencioné anteriormente, el ángulo gamma y el ángulo teta son los mismos, así que voy a representar ambos con la variable teta. Teta y teta. Finalmente voy a trazar mi distancia desconocida x. Este segmento es la distancia x. Estas son las condiciones geométricas de mi problema. Si se observa con atención, yo puedo dibujar un triángulo rectángulo en esta parte del diagrama. Uno de los catetos de dicho triángulo es la distancia desconocida x, mientras que el otro cateto del triángulo tiene una distancia también desconocida que yo le voy a llamar y. Pongo y. ¿Qué datos puedo obtener yo de este diagrama? Bueno, yo sé que la longitud total del cable es igual a 5 metros. Así que puedo escribir la siguiente ecuación. Longitud total del cable es igual a 5. Pero eso va a ser igual a la suma de la porción AB más la porción BC del cable. Además, yo puedo representar dichas longitudes AB y BC en términos trigonométricos si se observa que yo puedo dibujar este par de triángulos. El primero de ellos sería este triángulo, compuesto por los catetos Y, X y la hipotenusa LAB. Y el segundo triángulo estaría conformado por este cateto, este cateto y la hipotenusa LBC. Si se observa el dibujo con atención, yo conozco la distancia o puedo representar la distancia de uno de esos catetos con la siguiente expresión: 3.5 menos x, que es igual a esta longitud. 3.5 menos x, que es la misma distancia que la que tengo en este cateto. 3.5 menos x. Por lo tanto, yo puedo entonces representar mis longitudes de la siguiente manera. Coseno de teta va a ser igual al cateto adyacente x sobre la hipotenusa LAB.
coseno de teta va a ser igual a mi cateto adyacente 3.5 menos x sobre mi hipotenusa LBC. Voy a resolver estas dos últimas ecuaciones para la variable teta con el fin de encontrar mi tensión en el cable T. Para encontrar dicho valor de teta, voy entonces a despejar de ambas ecuaciones mi variable x y después las voy a igualar. Es decir, x en la primera ecuación va a ser igual a LAB coseno de teta, mientras que en la segunda ecuación x va a ser igual a 3.5 menos LBC coseno de teta. Ahora las voy a igualar. Escribo por tanto LAB coseno de teta va a ser igual a 3.5 menos LBC coseno de teta. Este término que está restando lo voy a pasar del otro lado del igual sumando. Es decir, LAB coseno de teta más LBC coseno de teta es igual a 3.5. Agrupando términos obtengo LAB más LBC que multiplican al coseno de teta va a ser igual a 3.5. Pero yo sé que la suma de LAB más LBC es igual a 5. Por lo tanto, yo puedo despejar y poner coseno de teta va a ser igual a 3.5 entre LAB más LBC, es decir, 5. De aquí se deduce que teta va a ser igual a el arco coseno de 3.5 entre 5. 45.57 grados. 45.57 grados. Ahora yo puedo sustituir este ángulo teta en mi ecuación número 1 y así obtengo la tensión del cable. Dicha tensión sería igual a 981 entre 2 seno de 45.57 grados. Es decir, 981 entre 2 por el seno de 45.57 grados. 686.87 newtons. 686.87 newtons. Bien, ya tenemos la mitad del problema resuelto. Lo que resta ahora es encontrar
la distancia X a la cual habría que ubicar el saco de tal manera que el sistema se mantenga en equilibrio. Para calcular tal distancia voy a resolver dos triángulos. Por una parte, el triángulo formado por los catetos LAB, X y Y, y por otro lado, el triángulo formado por los catetos 3.5 menos X, Y más 0.75 y LBC. También será necesario indicar que este ángulo es θ, así como este ángulo también es θ. Voy a hacer uso de la función tangente para resolver ambos triángulos. Iniciando con el triángulo del lado izquierdo, tengo tangente de θ va a ser igual a cateto opuesto Y sobre cateto adyacente X. Tangente de θ va a ser igual a Y sobre X. Para el segundo triángulo obtengo tangente de θ va a ser igual a cateto opuesto Y más 0.75 entre cateto adyacente 3.5 menos X. Tengo tres variables en estas dos ecuaciones, X, Y y θ. No puedo eliminar X porque es la variable que quiero encontrar. Y el valor de θ ya lo conozco, 45.57 grados. Por lo tanto, no me conviene deshacerme de esa variable. Así que voy a despejar de ambas ecuaciones la variable Y con el fin de eliminarla. De la primera ecuación obtengo que Y va a ser igual a X tangente de θ. Y de la segunda ecuación obtengo que Y va a ser igual a 3.5 menos X por la tangente de θ menos 0.75. Voy ahora a igualar ambas ecuaciones con el fin de eliminar la variable Y. X tangente de θ va a ser igual a 3.5 menos X por la tangente de θ menos 0.75. Es decir, X tangente de θ va a ser igual a 3.5 tangente de θ menos X tangente de θ menos 0.75. Este término que está restando lo voy a pasar sumando. Por lo tanto me da 2x tangente de θ va a ser igual a 3.5 tangente de θ menos 0.75. Finalmente despejo. X va a ser igual a 3.5 tangente de θ menos 0.75 sobre 2 veces la tangente de θ.
Voy a sustituir ahora los valores numéricos. 3.5, tangente de 45.57 grados, menos 0.75 entre 2 por la tangente de 45.57 grados. Solo resta hacer esta división. Veamos. 3.5 por la tangente de 45.57 grados menos 0.75 entre 2 por la tangente de 45.57. 1.38 metros. Es decir, que la distancia X a la cual yo tengo que poner mi saco de 100 kilos con el fin de que el sistema se mantenga en equilibrio es 1.82 metros medidos a partir del muro izquierdo del sistema. Aquí están los dos resultados. 686.87 newtons para la tensión del cable y, como acabo de mencionar, 1.82 metros para la distancia en X. Espero haya quedado claro la resolución de este problema. Hasta la próxima.